Jóvenes, buenas noches. Saludarlo a cada uno de ustedes también, estudiantes del Anual San Marcos. En esta oportunidad vamos a ver el curso de trigonometría correspondiente a la semana introductoria. Bueno, en esta semana vamos a ver lo que es los números naturales. En ese sentido, los números naturales, desde las épocas remotas, pues el ser humano tuvo noción del número natural. En diversas culturas se usó diversos métodos para contar y establecer relaciones entre elementos de conjuntos finitos. En la prehistoria usaron los dedos, marcas también, conchas, palos para contar, ¿no? Más con el avance de la historia, diversas culturas crearon diversos métodos y símbolos para contar, ¿no? Los incas usaron los quipus, los egipcios, los romanos, los hindúes y los griegos inventaron su propio sistema de numeración. La notación de los números naturales, como lo conocemos ahora, el 1, el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, fue creado por los hindúes y difundido a través de las relaciones comerciales por los árabes. Luego aparecieron las nociones de agregar, es decir, adición, quitar, restar, repetir una cantidad cierto número de veces, multiplicar o repartir, o sea, dividir, ¿no? Estas operaciones, aunque no se habían difundido formalmente, ya tenían una idea desde épocas prehistóricas. Fue el comercio lo que incentivó la necesidad de crear el número y a unificar un sistema de numeración universal, ¿no? Ahí observamos en la figura, ¿no?, diversos números, ¿no? El número 7, el número 6, el número 3, el 0, y son números que vamos a usar pues durante el desarrollo pues de nuestra preparación, ¿no? Viendo ya lo que es a las operaciones básicas, ¿ya?, para poder afrontar pues y desarrollar con éxito, ¿no?, las semanas siguientes, vamos viendo por acá diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. A más B por A menos B, esto me va a dar como resultado el A cuadrado menos el B al cuadrado. Ejemplos. A ver, X más 4 por X menos 4. ¿Cómo me doy cuenta que eso es diferencia de cuadrado? Porque tengo la suma multiplicado por la diferencia. Siempre que tengas la suma multiplicado por la diferencia, eso es el primero al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Y eso resulta ser X cuadrado menos 4 al cuadrado sería 16. Aquí también aparece raíz de 3 más raíz de 2, la suma, por raíz de 3 menos raíz de 2, la diferencia. Y esto va a ser igual también el primero al cuadrado, luego sigue más por menos, menos el segundo al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado pues resulta ser 3 menos raíz de 2 al cuadrado es 2. Y como resultado final me da la unidad. Veamos el caso contrario. O sea, aquí vemos ahora en el sentido contrario. Esto hay que leerlo como A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, dándole forma ahí, sería X al cuadrado menos, ese 9 es 3 al cuadrado. Entonces, A cuadrado menos B cuadrado, hay que verlo como que la suma multiplicado por la diferencia. Muy bien. Veamos también otro elemento que vamos a usar en nuestro desarrollo, que es la racionalización. Es decir, cuando tengamos una raíz en el denominador, hay que racionalizar. ¿Qué cosa hacemos ahí? Entonces, ese número 1 entre raíz 2 es lo mismo que decir 1 entre raíz 2.
para levantar que ya no haya un número como una raíz en el denominador, se multiplica por la misma raíz de dicho número, es decir, por raíz 2 abajo y por raíz 2 arriba, ¿no? Operando aquí entonces sería arriba en el numerador, 1 por raíz 2 me va a quedar raíz 2. Y abajo, raíz 2 por raíz 2 sale 2. Entonces, 1 entre raíz 2 es equivalente a raíz 2 sobre 2. Es lo mismo, ¿no? Sino que acá la raíz está en el denominador y acá está racionalizado, ¿no? Ya está. Siguiente, 1 entre raíz de 5. Esto es igual también a 1 sobre raíz de 5. Multiplicamos por raíz de 5 abajo y arriba, ¿no? Resultando raíz de 5 en el numerador y en el denominador raíz de 5 por raíz de 5, eso es 5, ¿no? Veamos esta forma, cuando ya el denominador es de la forma A más B. Cuando ya es la forma A más B, o A menos B, en este caso es la suma, hay que multiplicar por la conjugada, o sea, hay que multiplicar por la diferencia, ¿no? Sería 1 entre raíz más 1, copiando nada más, por la conjugada, ¿no? La conjugada es cambio de signo acá, raíz 3 menos 1. Quedando en el numerador 1 por raíz 3 menos 1, quedaría raíz 3 menos 1. Y abajo es, en el denominador tengo la suma por la diferencia, y esa es diferencia de cuadrado, sería el primero al cuadrado, más por menos, menos el segundo al cuadrado. En el numerador está quedando raíz 3 menos 1, aquí el cuadrado elimina la raíz, queda 3 menos 1, eso es 2. 3 menos 1, eso es 2. Y eso sería pues ese resultado, ¿no? Racionalizado, ¿no? Veamos las operaciones con fracciones. Esto se usa bastante también, ¿no? A ver, acá tenemos una suma de fracciones que es diferente denominador. Entonces, como es diferente denominador, lo que hacemos acá es hacer el aspa, ¿no? Lo que usted conoce en aspa, es decir, multiplicar 2 por 4, ahí está, 2 por 4. Si acá dice más, aquí es más. Y acá sería 5 por 3, arriba. Y abajo el denominador sería 3 por 4. Quedando arriba, 2 por 4 es 8. 5 por 3, 15. 15 más 8 es 23. Y abajo, 3 por 4, 12 sería esa operación, ¿no? Veamos ahora una diferencia. 7 quintos menos 1 medio igual, hacemos el aspa. Sería 7 por 2, 7, menos, ahora 1 por 5, 1 por 5, sobre el denominador 5 por 2. En el numerador sale 14, 14 menos 5 sería 9, ¿no? Arriba es 9, y abajo 5 por 2, eso es 10. ¿Qué ocurre cuando los denominadores son iguales? Es más sencillo, ¿no? Eso es homogéneo. Entonces de frente se suma nada más en el numerador. Sería 7 más 3 y en el denominador quedaría 4. ¿Ya? Se pone solamente el mismo denominador, 4, y arriba sería 7 más 3. Quedando arriba 10 y abajo 4. Simplificando me va a quedar 5, 5 medios. De la misma manera cuando hay diferencia, ¿no? Ponemos mismo denominador 3 y arriba sería 5 menos 2. Y eso sale 3 entre 3. Y esa es la unidad. Veamos también otro elemento, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene una característica donde uno de sus ángulos es recto, o sea, el ángulo es 90 grados, ¿correcto? Entonces, este triángulo tiene sus ángulos, él es el ángulo A, el ángulo B, él es el ángulo C, por eso que se dice triángulo ABC recto en seno. Y tiene sus respectivos lados. Si él es el vértice A, el lado opuesto es lado A. Vértice B, lado opuesto, lado B. Vértice C, lado C. ¿Qué se cumple en todo triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa plantea Pitágoras? Pitágoras plantea que la hipotenusa al cuadrado
o sea, C cuadrado es igual el A cuadrado más el B cuadrado. Eso plantea entonces Pitágoras. Muy bien. Veamos aquí un ejemplo. En cada caso ya se calcule el valor de X. A ver, acá hay un triángulo donde se conoce, mira, ve, que es rectángulo. Tengo cateto 4, cateto 3. Entonces, si yo quiero hallar la hipotenusa, entonces hay que hacer Pitágoras, ¿no? Sería la hipotenusa, teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado 4 más el otro cateto al cuadrado, 3 al cuadrado. Desarrollando el, ¿no? X al cuadrado igual 4 al cuadrado es 16, 16, 16 más 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado es igual 16 más 9, 25. Sácale raíz y el valor de X, ¿cuánto sale? X5. Entonces, ese es el valor de X, ¿vale? 5. Veamos el otro ejemplo. Me dan ahora la hipotenusa, me dan el otro cateto y me piden el otro cateto. Entonces, planteamos también teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, o sea, sería raíz de 13 al cuadrado es igual X al cuadrado más 2 al cuadrado. Desarrollando él sería 13 igual X al cuadrado más 2 al cuadrado es el 4. Este 4 pasa restándose, sería 9. Y este es igual X al cuadrado. Saca de raíz y el valor de X resulta pues el valor de 3. Bien, bien estudiantes, entonces sería hasta esta parte, la parte introductoria que nos va a servir para poder desarrollar pues nuestras primeras semanas y afrontar pues con éxito, ¿no? Los diversos cursos que podamos desarrollar. Listo, muchas gracias.